Hola jóvenes, ¿cómo están? Para el día de hoy estaremos trabajando sobre su manual de la página 190 a la 196. Seguimos con el tema de congruencia. Entonces, vamos a empezar donde nos quedamos ayer, ¿no? Nos quedamos en la parte de la 190 donde nos estaban preguntando, nos dan un ejercicio, ¿no? Y dice el enunciado, y si nos dan otros datos, podemos construir los triángulos. Entonces habla de un problema acerca de Marcela y Macarena, que tienen que formar un triángulo que sea congruente. Pero nada más nos están dando dos de sus lados. Uno es 3.5 y otro es 4 centímetros, ¿no? Y ellas se dan cuenta de que no es suficiente debido a los ejercicios anteriores. Podemos darnos cuenta de que no es suficiente porque nos hace falta que nos den otro dato. Entonces, entre ellas deciden que entre esos ángulos debe haber perdón, entre esos lados tiene que haber un ángulo de 45 grados para formarlo. Y entonces, ellas construyen su triángulo de tal manera que nos muestran esta imagen. eh, nos dice también que para que recordemos la parte de que para usar símbolos, este símbolo significa que estamos trazando un ángulo, y también podemos usar el símbolo este que tiene dos rayitas y como una tilde, que quiere decir que es congruente, ¿no? Entonces decimos que tenemos un triángulo de Marcela y tengo un triángulo de Macarena, y nos ponen a reflexionar sobre que tenemos un lado que mide 3.5 centímetros y uno que mide 4, 3.5 y 4. Entonces nos dicen, esta figura, así como la hemos visto, será congruente. Entonces empezamos a ver si el ángulo AB y el ángulo AB' son congruentes. Nos están diciendo este y este es igual a este y este, pues podemos decir que sí, porque tienen la misma medida. Y también podemos decir si BC, el vértice BC es congruente al vértice BC', nos estamos refiriendo a esta línea y a esta línea. Entonces ambos miden 4, son congruentes. Y también nos dicen, y si los ángulos beta, en este caso el ángulo que estamos formando aquí, 45, son congruentes, entonces nos queda por hacer el ejercicio. Hagamos el ejercicio, vamos a trazar perdón, el lado de los vértices AC y AC, y vamos a averiguar si son congruentes o no. Perdón. Y vamos a averiguar si los ángulos alfa y gamma también son congruentes, ¿no? Entonces nos toca hacer los triángulos, dibujarlos y averiguar si las medidas son iguales o no, para saber si nuestro triángulo es congruente o no. Así es que hagamos el ejercicio. Dice también que entonces también podemos construir triángulos congruentes si nos dan medidas de sus lados y el ángulo que están entre ellos. La pregunta es, ¿podemos hacer eso si nos dan dos de sus lados y un ángulo? ¿Podemos formar un triángulos congruentes? Entonces nosotros ponemos nuestra respuesta aquí. Entonces en el video anterior ya les había dado adelantado un poco de lo que viene siendo. También nos dan, por ejemplo, que a Marina le dan a construir un triángulo, pero nada más le dan uno de sus lados y dos de sus ángulos. Entonces, ¿crees que sea suficiente información para formar un triángulo? Entonces, nos piden que construyamos. Eh, Dice, construyen los datos y verifica si es congruente con los de sus compañeros. Sé que ahorita estamos trabajando solos, digo, pero simplemente veamos si es posible o no es posible y si los triángulos que estamos formando son congruentes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, vemos una parte de la que les hablé la clase pasada, que nos dice que para saber si los triángulos son congruentes, tenemos que apegarnos a unos criterios, ¿no? Incluso por aquí yo ya les había hablado de los criterios, que significa lado, 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 ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo, ¿no?
que venían siendo los tres criterios que estábamos manejando para saber si un triángulo son congruentes. Recordemos que lado, lado, lado significa si todos sus lados son iguales, el triángulo es congruente. Si tenemos dos de sus lados son iguales y el ángulo es igual, el triángulo también es congruente. Y si tenemos dos de sus ángulos iguales y un lado es igual, también sería congruente, ¿no? Eso es lo que necesitaríamos, son los criterios que necesitamos para saber si un triángulo es congruente o no. Enseguida vamos a seguir trabajando nada más como a modo de lectura lo que estuvimos viendo ya acerca de las características de nuestro juego de geometría, lo que viene siendo nuestra regla, nuestro compás, el cartabón y la escuadra, ¿no? Nada más es un poco de lectura. Reafirmamos lo que ya hemos hablado acerca de los símbolos, cómo es la construcción de los triángulos, además de la nomenclatura que utilizamos en los triángulos. Algunos libros manejan un poco diferente sobre la nomenclatura de los ángulos, de manera que en vez de ser alfa, beta, gamma, utilizan el acento circunflejo, que es como un sombrerito en la parte superior de la letra. Bueno, es este pequeño sombrerito que me está denotando que estamos hablando del ángulo del vértice A. También claro que hay otros tipos de nomenclaturas donde tenemos los tres vértices y estamos denotando el ángulo que sobre el vértice cual estamos hablando, ¿no? Tenemos un vértice A, un vértice B y un ángulo del vértice C, y así sucesivamente. Recordemos también que nos habla de cómo nombrar a los lados, tomando en cuenta de que es una línea superior sobre los vértices que lo conforman para saber de qué lado estamos hablando. Habla una vez más de los criterios, como ya les habíamos visto en la clase pasada, los criterios de congruencia de los triángulos, nos dan una pequeña explicación. Esto es importante para poder resolver los siguientes ejercicios que nos van a proponer. Entonces, nada más para reforzar lo aprendido, tenemos que escribir las características de nuestro juego de geometría, cómo es la regla, cómo es el cartabón, qué figura tiene, cómo se utilizan, qué medidas podemos utilizar o qué medidas trae cada uno. Y eso sería toda una pequeña descripción de lo que están haciendo. Y nos piden que tratemos con nuestra escuadra, nuestro compás, nuestra regla, tratemos de formar los siguientes triángulos y nos dan unas medidas. Esto sí lo tenemos que hacer aquí. Construyamos esos triángulos y sabemos si es posible construir los triángulos o no es posible según lo que nos están dando, ¿no? Estamos generando dos triángulos, vamos a generarlo así como lo hemos estado haciendo y vamos a saber si podemos construir estos triángulos o no. Y vamos a justificar la respuesta de por qué sí pudimos o de por qué no pudimos. Y ya por último, nos están pidiendo que repasemos un poco más lo que viene siendo los criterios de congruencia y nos piden saber, primero nos piden saber si puedo construir un triángulo congruente con los datos que se me están dando. Tenemos que darle sí, no y por qué. Y recordemos que tenemos tres criterios de congruencia. Entonces tenemos lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Entonces, si tenemos los datos suficientes, lo podemos construir, si no y por qué. ¿Qué nos hace falta o qué nos sobra? Entonces, nos hacen otra misma pregunta aquí. ¿Se puede realizar un triángulo congruente con las medidas que me están dando? Sí, no y por qué. Al final nos dan que distingamos cuáles son los criterios de congruencia que están utilizamos para saber cómo construir un triángulo congruente a este, ¿no? Recuerden una vez más, tenemos tres criterios, entonces tenemos que empezar a distinguir cuál es el criterio. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en este caso tenemos que nos están dando tres lados. Recordemos que cuando nos dan una letra minúscula estamos hablando de los lados. Supongamos que vamos a tomar
y vamos a tomar medidas, no sé, cualesquiera, pero si este, por ejemplo, valiera 3, este valiera 4 y este valiera 5, sería suficiente serían datos suficientes para construir un triángulo y qué criterio estamos utilizando. Por ejemplo, aquí estamos utilizando el criterio lado, lado, lado. A pesar de que nos lo están dando en forma literal y no nos están dando una medida, pero sí serían suficientes datos para establecer el criterio que vamos a utilizar desde lado, 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 lado. Entonces podríamos construir otro triángulo congruente que tuviera este lado A, lado B y lado C. Y aquí establece qué es lo que los datos que nos están dando. Y así sucesivamente con los otros dos ejercicios que tenemos aquí. Y tenemos que ver cuál es el criterio que estamos utilizando. Solamente es para distinguir los criterios que ya nos están dando para saber si un triángulo es congruente o no. Entonces, espero que el video quede un poquito claro. Esto sería de mi parte, parece que es mucho, pero realmente es más lectura. Eh, Nada más les encargo por ahí, recuerden mandarme un poquito de evidencia para saber que estamos trabajando y si tienen alguna duda con respecto a algún tema, pues no olviden preguntármelo a través de WhatsApp o del foro. Estoy a sus órdenes y pues por el día de hoy sería todo. Espero verlos pronto y pues hasta la próxima.